Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 548, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, el bote nos llevó a una isla. Anduvimos hasta que nos sorprendió la noche. Dormimos un poco, y despertamos de nuestro sueño, vimos que una gran serpiente, de cuerpo enorme y dilatado vientre, nos había rodeado, y, dirigiéndose a uno de nosotros, lo engulló hasta los hombros y luego tragó lo que quedaba. Oímos cómo se rompían sus huesos en el vientre. Luego se marchó. Atemorizados, empezamos a pensar en la suerte que nos aguardaba. Dijimos: por Dios, esto es algo portentoso. Cada nuevo género de muerte es peor que el anterior. Nos alegrábamos de haber escapado del negro y ahora nos encontrábamos con algo peor. No hay fuerza ni poder sino en Dios. Por Dios, nos hemos salvado del negro y de morir ahogados, pero ¿cómo lograremos salir de esta nueva calamidad? Nos pusimos de pie, recorrimos la isla, comimos sus frutos y bebimos el agua de sus ríos. No nos detuvimos hasta el atardecer, en que encontramos un árbol grande y alto. Nos subimos a él y dormimos en la copa. Yo trepé hasta la rama más alta. Al llegar la noche volvió la serpiente y buscó a derecha e izquierda. Después se acercó al árbol en que nos encontrábamos, trepó hasta alcanzar a mi compañero y lo engulló hasta los hombros. Se enroscó en el árbol y oí el ruido que producían los huesos al romperse dentro de su vientre, luego se lo acabó de tragar. Yo lo vi con mis propios ojos. Después, la serpiente bajó del árbol y se fue. Yo seguí allí el resto de la noche. Cuando se hizo de día y brilló la luz, bajé de la copa con el aspecto de un muerto, tales eran mi terror y mi miedo. Quería arrojarme al mar para quedar libre de las preocupaciones de este mundo, pero no me fue fácil librarme de la vida, pues esta nos es cara. Me até un sólido madero a lo largo de los pies, y otros, iguales, al lado izquierdo, al derecho y en el vientre, y uno ancho, del mismo tamaño que el de los pies, encima de la cabeza. Había atado los tableros firmemente, y me tendí en el suelo dispuesto a dormir en medio de ellos. Los tablones me rodeaban como si estuviese en una maxura. Al llegar la noche vino la serpiente, según su costumbre, me miró e intentó cogerme, pero no pudo engullirme, pues yo me encontraba en aquella posición, y los maderos me defendían por todas partes. Me rodeó, mas no pudo alcanzarme. Yo lo contemplaba todo con mis propios ojos y eran tales mi miedo y terror que parecía un muerto. Repetidas veces la serpiente se alejó y volvió a acercarse, pero siempre que intentaba darme alcance para engullirme, se lo impedían aquellos tableros que me protegían por todas partes. Siguió haciendo lo mismo desde la puesta del sol hasta que apareció la aurora, se hizo claro y salió el sol. En este momento se marchó enfurecida. Yo extendí la mano y me quité los maderos, estaba como si fuese un muerto por lo mucho que me había hecho sufrir aquel animal. Me puse de pie y empecé a andar hasta llegar a un extremo de la isla. Desde allí miré hacia el mar y vi una nave en la lejanía, en medio de las olas. Cogí una gran rama de árbol, hice señas con ella y me puse a gritar. Al verme, dijeron: vayamos hacia allí, pues tal vez se trate de un hombre. Se acercaron más y oyeron mis gritos. Entonces llegaron a mi lado y me llevaron con ellos a la nave. Me preguntaron cómo había llegado allí, y yo les expliqué todo lo que me había ocurrido y las muchas calamidades sufridas desde el principio hasta el fin. Se admiraron grandemente de todo y me dieron vestidos y cubrieron mis desnudeces. Después me ofrecieron alimentos. Yo comí hasta hartarme y luego bebí agua fresca, con lo cual mi corazón recuperó fuerzas, y mi alma se tranquilizó y me sentí invadido por un gran bienestar. Dios ensalzado sea. Me había devuelto a la vida después de estar muerto. Alabé a Dios ensalzado sea. Y le di las gracias por sus abundantes favores. Me reanimé tanto, después de haber estado seguro de mi muerte, que llegué a imaginar que todo aquello había sido un sueño. Viajamos con buenos vientos y con la complacencia de Dios ensalzado sea, hasta que divisamos una isla llamada Salajita y el capitán mandó fondear en ella. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 549, refirió:
Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, todos los comerciantes y pasajeros desembarcaron, sacaron sus mercancías y vendieron y compraron. El dueño de la embarcación se volvió hacia mí y me dijo, escucha, tú eres un pobre extranjero y nos has explicado que has sufrido muchas penalidades. Deseo serte útil y ayudarte a volver a tu país, para que en lo futuro me quedes agradecido. Sí lo estaré, y rogaré por ti. Sabe que venía con nosotros un viajero, al cual perdimos, ignoramos si vive o ha muerto, pues no hemos oído decir nada de él. Deseo entregarte sus fardos para que los vendas en esta isla y cuides de ellos. Te daré una comisión que equivalga a tu fatiga y a tu trabajo. Lo restante lo guardaremos hasta estar de regreso en Bagdad. Allí preguntaremos por su familia y le entregaremos las mercancías sobrantes y el importe de lo vendido. ¿Quieres cogerlas y desembarcar en esta isla para venderlas como hacen los comerciantes? De buen grado, señor mío. A ti te corresponde el mérito y el favor. Rogué por él y le di las gracias por lo que hacía. Mandó a los mozos y a los marineros que desembarcaran aquellas mercancías y que me las entregasen. El escribano del navío dijo, capitán, ¿qué son esos fardos que sacan los marineros y los mozos? ¿A nombre de quién debo inscribirlos? Al de Sindbad el marino. Este es el que venía con nosotros, naufragó en la isla, y ya no hemos vuelto a saber nada más de él. Quiero que este extranjero los venda. Cogeremos su importe, le daremos una cantidad correspondiente a su trabajo, y guardaremos el resto hasta que regresemos a Bagdad. Si lo encontramos le daremos su importe, y si no, se lo entregaremos a sus familiares que residen allí. El escribano replicó, tus palabras son correctas y tu opinión certera. Cuando oí las palabras del capitán me dije, por Dios, yo soy Sindbad el marino, uno de los que naufragaron en la isla. Contuve mi impaciencia hasta que desembarcaron los comerciantes y se reunieron para hablar de cosas referentes a la venta y a la compra. Me acerqué al capitán y le pregunté, señor mío, ¿sabes cómo era el dueño de estos fardos que me has entregado para que los venda? Solo sé de él que era un hombre de Bagdad llamado Sindbad el marino. Anclamos en una isla en la que perdimos muchas personas, entre ellas Sindbad. Y hasta este momento no tenemos noticias suyas. Entonces di un grito, y le dije, Dios me libre. Yo soy Sindbad el marino, y no me ahogué. Cuando anclaste en la isla, desembarcaron los comerciantes y los pasajeros. Yo estaba entre ellos, y llevaba unos alimentos que me comí en un rincón, deleitándome de encontrarme en aquel lugar. Me entró modorra y me quedé profundamente dormido. Al levantarme no encontré el buque ni a nadie. Estos bienes son míos y estas mercancías me pertenecen. Todos los que comercian en diamantes me han visto aparecer en la cima del monte de los diamantes, y atestiguarán que yo soy Sindbad el marino, pues yo les referí mi historia y lo que me había sucedido con vosotros en la nave. Les dije que, habiéndome dormido, me habían dejado abandonado en la isla, y que cuando me desperté no encontré a nadie y que me había ocurrido lo que me había ocurrido. Los comerciantes y pasajeros, al oír mis palabras, se agruparon en torno a mí. Unos creían que decía la verdad y otros opinaban que era un embustero. En estas, uno de los comerciantes, al oírme citar el monte de los diamantes, se puso de pie, se acercó a mí y dijo, oíd mis palabras, compañeros. Cuando os referí lo más maravilloso que había visto en mis viajes, os conté que echábamos reses sacrificadas en el Valle de los Diamantes, y que yo había arrojado, como los demás, y conforme era mi costumbre, una res colgado a la cual subió un hombre. Vosotros no me quisisteis creer y me tratasteis de embustero. Sí, nos contaste todo eso, pero no te creemos. Este es el hombre que subió colgado de mi res, es el que me dio tal cantidad de magníficos diamantes, tan caros que no tienen semejantes, y me recompensó con mucho más de lo que me hubiese proporcionado mi res. Lo llevé conmigo a Basora, desde donde regresó a su país, y nosotros nos despedimos de él y regresamos al nuestro. Es este, el que nos ha dicho que se llama Sindbad el marino, y que nos acaba de contar cómo zarpó la nave y cómo se quedó en aquella isla. Haceos cargo de que este hombre ha venido aquí para que deis crédito a lo que os expliqué. Todas esas mercancías le pertenecen. Nos habló de ellas al reunirse con nosotros. Está bien claro que dice la verdad.
El capitán, al oír las palabras de aquel comerciante, se levantó rápidamente, se acercó a mí y me estuvo mirando fijamente un rato. Me preguntó, ¿qué contraseñas tienen tus mercancías? Le repliqué, pues estas y estas, y le expliqué las cosas que habían sucedido entre nosotros desde el momento en que me embarqué en Basora. Se convenció de que yo era Sindbad el marino, me abrazó, me saludó y me felicitó por haberme salvado. Luego dijo, Señor mío, tu historia es portentosa y lo que te ha sucedido, prodigioso. Loado sea Dios, que nos ha reunido y te ha devuelto tus mercancías y tus bienes. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 550, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, vendí las mercancías y gracias a mi experiencia gané mucho en aquel viaje. Me felicité por haberme salvado y recuperado mis bienes. Vendimos y compramos en aquellas islas, hasta llegar al país del Sind, en donde también vendimos y compramos. En aquel mar vi una incontable cantidad de cosas portentosas y extraordinarias, entre ellas, un pez en forma de vaca y otro en forma de asno, un pájaro que salía de una concha marina, ponía sus huevos y los empollaba en el agua, sin abandonar jamás el mar. Seguimos navegando, y Dios permitió que el viento nos fuese favorable y el viaje transcurriese sin contratiempo hasta la llegada a Basora. Permanecí en esta unos cuantos días, y después me dirigí a la ciudad de Bagdad. Fui a mi barrio, entré en mi casa, saludé a mis familiares, amigos y conocidos contento por haberme salvado y haber regresado a mi país, junto a mis familiares, a mi ciudad y a mi hogar. Di limosnas y regalos, vestidos a viudas y huérfanos y me reuní con mis amigos y mis contertulios. Volví a comer bien, a beber, a jugar, a disfrutar y a relacionarme con la gente. Olvidé todo lo que me había ocurrido, las muchas calamidades y terrores sufridos. En este viaje gané tales riquezas que no se pueden contar ni evaluar. Esto es lo más maravilloso que yo vi en aquel viaje. Si Dios, ensalzado sea, lo quiere, volved mañana y os referiré la historia del cuarto viaje. Es más prodigiosa que las anteriores. Sindbad el marino, como ya tenía por costumbre, mandó que diesen al faquín 100 mizcales de oro. Ordenó que extendieran el mantel y pusieron la mesa. Llenos de asombro por aquella historia, cenaron juntos y después se marcharon a sus quehaceres. Sindbad el faquín cogió el oro que le había mandado dar su homónimo, y se marchó, boquiabierto de admiración, por lo que había oído contar a Sindbad el marino. Pasó la noche en su casa, y al amanecer se levantó, rezó la oración matutina, se dirigió a casa de Sindbad el marino, entró y lo saludó. Este lo recibió con alegría y satisfacción, lo hizo sentar a su lado hasta que hubieron llegado todos sus amigos y les hubieron servido la comida. Comieron, bebieron y disfrutaron. Entonces empezó a hablar y a contarles la historia del cuarto viaje. Cuarto viaje de Sindbad el marino. Sindbad el marino refirió, sabed, hermanos, que cuando regresé a Bagdad me reuní con mis amigos y conocidos y viví en la más completa tranquilidad, satisfacción y alegría. Pronto olvidé los sufrimientos pasados y me dediqué únicamente a frecuentar el trato con los amigos y conocidos, a distraerme y a disfrutar de la más dulce de las vidas. Pero mi mal espíritu me incitó a viajar de nuevo por otros países. Deseé tratar con los extranjeros y vender y obtener beneficios. Me decidí a hacerlo, compré magníficas mercancías, apropiadas para un viaje por mar, enfardé más bultos que los de costumbre y, desde Bagdad, me dirigí a Basora. Embarqué mis bultos y me reuní a un grupo de las más importantes personas de Basora. Emprendimos el viaje, y la nave, con la bendición de Dios, ensalzado sea, nos transportó por el mar tumultuoso, de olas procelosas. Viajamos sin contratiempo durante un período de noches y de días, de isla en isla y de mar en mar hasta que cierto día nos acometieron unas rachas de viento. El capitán mandó echar las anclas en medio del océano, temeroso de que nos fuésemos a pique. Mientras tanto rezábamos y suplicábamos a Dios, ensalzado sea. Una tromba de viento huracanado cayó sobre nosotros, desgarró las velas y las hizo pedazos. Las gentes, todos los fardos, objetos y bienes que éstas transportaban se fueron a pique.
Yo estuve nadando medio día, y, cuando ya me daba por perdido, Dios ensalzado sea, puso a mi alcance un tablón que había pertenecido a la nave, y, junto con un grupo de comerciantes, me encaramé en él. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 551, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, pegados unos a otros, nos pusimos a horcajadas sobre el tablón y remamos con las piernas. Las olas y los vientos nos fueron favorables y así navegamos un día y una noche. Al día siguiente, por la mañana, se levantó un viento huracanado, el mar se encrespó, y las olas y el viento fueron aumentando en furia. Las olas nos arrojaron a una isla cuando ya estábamos medio muertos por el insomnio, la fatiga, el frío, el hambre, el miedo y la sed. Anduvimos por las orillas de aquella isla y encontramos una planta, muy abundante, de la cual comimos para rehacernos un poco. Pasamos aquella noche en la costa. Al amanecer nos levantamos, recorrimos la costa y descubrimos una construcción en la lejanía. Emprendimos el camino en dirección a aquel edificio y no nos detuvimos hasta llegar a la puerta. Mientras estábamos parados ante ella, salió una multitud de individuos desnudos que no nos dijeron nada, nos cogieron y nos llevaron delante de su rey, el cual nos dijo que nos sentáramos. Así lo hicimos. Nos sirvieron una comida que no habíamos probado ni visto jamás. A mí, a diferencia de mis compañeros, no me apeteció. El no comer fue para mí un favor que Dios ensalzado sea me concedió, puesto que gracias a ello aún estoy con vida. Mis compañeros, después de ingerir aquella comida, perdieron la razón, empezaron a devorar como locos y cambiaron de aspecto. Luego les ofrecieron aceite de nuez de coco, se lo dieron de beber y los cebaron con él. Cuando hubieron bebido este líquido, los ojos de mis amigos se desorbitaron, y empezaron a comer de aquel guiso de manera muy distinta a la que tenían por costumbre. Me quedé perplejo ante lo que les ocurría, y sentí pena por ellos. El temor que me infundían aquellos seres desnudos me llenó de preocupación. Al fijarme bien en ellos vi que eran magos y el rey, un ogro. Llevan ante él a todos aquellos que llegan a su país, que ven en el valle o en los caminos. Les hacen comer aquel guiso y los ceban con aceite, que les dilata el vientre y les permite comer mucho, con ello pierden la razón, se les ofusca el entendimiento y se transforman en seres estúpidos. Luego les dan a comer mayores cantidades de aquel guiso y a beber más aceite, así los ceban y los engordan. Después los sacrifican, los asan y se los sirven de comida a su rey. En cambio, los amigos del rey se comen la carne humana sin asarla ni cocinarla. Al ver lo que hacían, me desesperé por mí y por mis amigos, los cuales habían perdido la razón, hasta el punto de no saber lo que hacían con ellos. Los indígenas los entregaron a una persona que cada día los sacaba a apacentar como si fuesen animales. El miedo y el hambre me debilitaron y caí enfermo. Mi carne llegó a ser como un pergamino lleno de huesos. Al verme así me abandonaron y ninguno de ellos volvió a acordarse de mí. Yo no les preocupé lo más mínimo hasta el punto de que cierto día me las ingenié para escapar y recorrer la isla. Vi a un pastor que estaba sentado en una roca que se elevaba en medio del mar. Al mirar atentamente vi que era el hombre al que habían confiado a mis compañeros para que los llevase a pacer, junto a él había otros muchos. Al verme, comprendió enseguida que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, y que no me había sucedido lo mismo que a mis compañeros. Me hizo un signo que quería decir: da la vuelta, sigue el camino que está a tu derecha y te llevará a la carretera principal. Volví hacia atrás como aquel hombre me había dicho, y vi un camino a mi derecha. Me eché a andar por él, descansando a ratos, hasta que perdí de vista al hombre que me había señalado el camino. El sol se había ocultado y las tinieblas se habían derramado por doquier. Me senté para descansar y dormir, pero aquella noche tenía tanto miedo, hambre y cansancio que no pude conciliar el sueño. A medianoche me levanté, reemprendí el camino y estuve andando hasta el amanecer, hasta que apareció el sol por encima de las colinas y de los valles. Estaba agotado, hambriento y sediento, comí hierbas secas y plantas hasta quedar harto.
Luego me levanté y estuve andando todo el día y toda la noche. Cuando tenía hambre comía plantas. Seguí caminando 7 días con sus 7 noches. Al llegar la mañana del 8º día distinguí a lo lejos una forma confusa. Me dirigí hacia ella y llegué después de la puesta del sol. La miraba desde lejos con el corazón temeroso por lo mucho que había sufrido. Se trataba de un grupo de personas que recolectaban pimienta. Al verme, corrieron a mi encuentro y me rodearon por todas partes. Me preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Les contesté, sabed, gentes, que soy un pobre y desgraciado extranjero. Les referí todas las desgracias y calamidades que había sufrido. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 552, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, exclamaron, esto constituye algo maravilloso. Pero, ¿cómo te libraste de los negros? ¿Cómo has conseguido escapar de ellos? Son muchos, y se comen a los hombres, nadie consigue escapar, ni puede cruzar sus dominios sin peligro. Les expliqué todo lo que me había ocurrido con ellos, cómo se habían apoderado de mis compañeros y les habían dado a comer un guiso que yo no quise probar. Me felicitaron por haberme salvado, y se admiraron de todo lo que me había sucedido. Me hicieron quedar con ellos hasta que terminaron su trabajo. Me dieron de comer, y, como estaba hambriento, comí hasta quedar harto. Descansé un rato, luego me embarcaron en un buque y me llevaron a su isla. Me presentaron a su rey. Yo lo saludé, y él me acogió favorablemente, me honró y me preguntó cómo me encontraba. Le referí todo lo que me había ocurrido desde que salí de Bagdad hasta aquel momento. El soberano y todos los que estaban presentes en la audiencia se admiraron mucho de mi prodigiosa historia. El rey me dijo que me sentase a su lado, yo le obedecí. Mandó que nos acercaran la comida. Comí hasta saciarme, me lavé las manos y di las gracias a Dios por sus favores. Luego dejé al rey y Record la ciudad, era una villa populosa, con muchos habitantes y bienes, muchas subsistencias, zocos, mercaderías, vendedores y compradores. Me alegré mucho por haber llegado allí. Mis inquietudes desaparecieron y me familiaricé con sus habitantes. Estos y su rey me trataron con más deferencia y honor que a sus propios compatriotas y que a los mismos magnates de la ciudad. Vi que tanto los grandes como los humildes montaban, sin ensillar, estupendos corceles, lo cual me admiró mucho. Pregunté al rey, Señor mío, ¿por qué no montas con silla? Esta permite descansar al caballero y aumenta sus fuerzas. ¿Cómo se hace esa silla? Jamás en la vida hemos visto una, ni hemos montado en ella. ¿Me permites que te haga una, para que montes en ella y veas lo cómoda que es? Hazla, dame maderas. El rey mandó que me facilitaran todo lo que pidiese. Mandé llamar a un experto carpintero y le enseñé a hacer sillas de montar. Después cogí lana, la cardé e hice un fieltro. Pedí piel y con ella forré la silla y la dejé tersa, coloqué las correas y la cincha, y luego se la llevé al herrero y le expliqué cómo se hacían los estribos. Él me hizo uno grande, que yo limé y cubrí con estaño, y lo ligué con tiras de seda. Entonces me acerqué a uno de los mejores corceles del rey, lo ensillé, dejé colgando los estribos, le puse las riendas y se lo presenté al rey. Este se admiró y quedó satisfecho. Me dio las gracias y montó muy contento por tener aquella silla. Para pagar mi trabajo me entregó una gran cantidad de dinero. Su visir, al ver la silla, me pidió una igual y yo se la hice. Siguieron luego las peticiones de los grandes del reino y de los magnates. El carpintero y el herrero no tardaron en aprender su trabajo y empezamos a hacer sillas y estribos y a venderlas a los grandes y a los nobles. Así reuní grandes riquezas y ocupé un lugar de distinción entre ellos. Me fueron queriendo cada vez más, a medida que iba subiendo de rango junto al rey, a sus cortesanos, a los terratenientes y a los grandes del reino. Cierto día me senté en presencia del rey lleno de alegría y de satisfacción. El soberano me dijo, tú eres honrado y respetado entre nosotros, y no sabríamos separarnos de ti ni podríamos consentir que te marchases de nuestra ciudad. Quiero que me obedezcas, sin réplica, en lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que me pides, rey?
No te replicaré, ya que me has abrumado de favores, beneficios y dones. Alabado sea Dios, me he convertido en uno de tus servidores. Quiero casarte con una de nuestras mujeres, hermosa, salada, agradable, rica y guapa. Fijarás aquí tu residencia y vivirás a mi lado, en mi palacio. No me contraríes. Al oír las palabras del rey me avergoncé, callé y no le di ninguna contestación. Entonces me preguntó, ¿por qué no me contestas, hijo mío? Señor mío, rey del tiempo, a ti te incumbe mandar. Entonces mandó llamar al cadí, a los testigos y a mi esposa. Apareció una mujer de noble rango, rica, de estupenda belleza y dueña de fincas e inmuebles. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 553, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que, Sindbad prosiguió, el rey me concedió una casa grande e independiente, me dio criados y eunucos y me asignó rentas y sueldos. Viví en reposo, satisfacción y alegría, y olvidé todas las penas, fatigas y desgracias que me habían sucedido. Me dije, si regreso a mi país, me la llevaré conmigo. Pero todas las cosas están predestinadas para el hombre, y nadie sabe lo que le ha de ocurrir. Yo la quería, y ella me amaba mucho, nos habíamos compenetrado, y durante algún tiempo vivimos en la más dulce de las existencias y en el máximo bienestar. Dios, ensalzado sea, dispuso que muriese la esposa de mi vecino, este era amigo mío, y corrí a darle el pésame por la difunta. Lo encontré muy abatido, afligido, fatigado y obseso. Para consolado, le dije, no te entristezcas tanto por tu mujer. Dios te dará otra mejor, y si el ensalzado sea quiere, vivirás mucho. Llorando a lágrima viva, me contestó, amigo mío, ¿cómo he de poderme casar con otra? ¿Cómo me la cambiará Dios por otra mejor, si solo me queda un día de vida? Hermano mío, vuelve a tu razón. No te augures la muerte, pues te encuentras perfectamente, tienes una magnífica salud. Amigo mío, te juro, por tu vida, que mañana me perderás, y no volverás a verme. ¿Cómo es eso? Me sepultarán con mi mujer. En nuestro país tenemos esta costumbre, si muere la mujer, el esposo es enterrado vivo con ella, y si es el marido quien muere, se hace lo mismo con la mujer, que ninguno de ellos disfrute de la vida después de la muerte de su compañero. Exclamé, por Dios, esta es una costumbre detestable y nadie puede soportarla. Mientras estábamos hablando, llegaron casi todos los habitantes de la ciudad, y dieron a mi amigo el pésame por él y por su esposa. Empezaron a preparar a la difunta según era su costumbre. Después llevaron un ataúd y la metieron en él, el hombre los acompañó. Salieron con los dos fuera de la ciudad y se dirigieron a un lugar situado al pie de un monte que daba al mar. Al llegar, levantaron una gran piedra y debajo apareció una abertura que parecía la boca de un pozo. Por ella echaron a la difunta, pues debajo del monte había una mina. Después se dirigieron al hombre, lo ataron por el pecho con una cuerda y lo bajaron por la sima, con una jarra de agua dulce y 7 panes. Cuando llegó al fondo, se desató, tiraron de la cuerda y taparon la boca del pozo con la gran piedra, tal como estaba antes, y se marcharon a sus quehaceres, dejando a mi amigo, junto a su mujer, en la cisterna. Me dije, esta muerte es peor que la primera. Entré a ver al rey, y le pregunté, Señor mío, ¿por qué enterráis a los vivos con los muertos? Esa es la costumbre de nuestro país, si muere el esposo, enterramos con él a su esposa, y si muere ésta, enterramos vivo al marido, para que no se separen en la vida ni en la muerte. Tal es la costumbre de nuestros antepasados. Rey, si el hombre es extranjero, como yo, y muere ante su esposa, ¿haréis con él lo mismo que habéis hecho con este? Sí, lo enterramos con ella, y hacemos con él lo que has visto. La tristeza y la pena más profundas me desgarraron el corazón, casi perdí el entendimiento, pues empecé a temer que mi mujer muriese antes que yo y que me enterraran vivo con ella. Para tranquilizarme, me dije, tal vez yo muera primero, y, además, nadie sabe quién se irá antes y quién lo hará después. Fui distrayéndome con mis asuntos, pero había pasado poco tiempo cuando mi mujer cayó enferma y a los pocos días murió. Una gran multitud vino a darnos el pésame a mí y a la familia de mi mujer.
El mismo rey, siguiendo su costumbre, se presentó también. Después la lavaron y la amortajaron con sus más preciosos vestidos y con sus adornos, collares y alhajas de gemas. Una vez vestida, la colocaron Gil el ataúd, la cogieron en andas y la llevaron a aquella montaña. Levantaron la piedra que cubría la boca de la sima y la arrojaron en ella. Todos mis amigos y los familiares de mi esposa se despidieron de mí, mientras yo gritaba, «Soy un extranjero». Pero ni escucharon mis palabras ni me hicieron caso. Me cogieron, me ataron por la fuerza y, siguiendo su costumbre, me pusieron al lado 7 panes y una jarra de agua y me descolgaron por la cima. Era una cueva enorme, situada debajo de la montaña. Me dijeron, «Quítate la cuerda». Yo no quise desatarme y ellos la arrojaron al interior. Después taparon la boca de la sima con la piedra y se marcharon a sus quehaceres.